En su último viaje de Galilea a Judea, específicamente a la ciudad de Jerusalén, Jesús enseña, según el capítulo 16 de Lucas, por medio de parábolas. Pero también hace una mención muy importante: el fin del antiguo pacto y la introducción al nuevo pacto, el nuevo pacto que Jesús vino a firmar con su sangre. Así que el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Oremos. Nos hace muy bien orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la bendición que nos das, por la oportunidad, por el enorme privilegio de invocar tu nombre y de compartir tu palabra. Queremos, Señor, que todos podamos disfrutarla, saborearla, ser edificados, crecer en la fe, pero sobre todo que podamos vivir esa palabra. Gracias, gracias, Señor, por esta oportunidad. Otra vez, gracias. Amén. Dice ahora Lucas, el capítulo 16, en los primeros 13 versículos. Esta parábola se divide en dos partes. La parábola en sí misma está de los versículos 1 al 8 y la aplicación está de los versículos 9 al 13. En las enseñanzas de Jesús, más de una vez, critica a la avaricia y la mala administración de recursos. El versículo 1 de Lucas 16 dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Jesús está enseñando a sus discípulos y a una multitud que incluye a fariseos y personas de diversas condiciones sociales. Dijo también, así empieza, dijo también. Esta expresión conecta a las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido que están en el capítulo 15 de Lucas. Estas parábolas puntualizan sobre la misericordia y la gracia de Dios hacia su creación y específicamente hacia sus hijos que se desvían y corren el riesgo de perderse. En ese tiempo la sociedad valoraba la administración eficaz y la honra, y la figura del administrador era común en los hogares de los ricos. La acusación de derroche es clave para entender la lección que Jesús quiere transmitir sobre la administración y la responsabilidad. Dice Lucas 16:2. Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Al hombre rico le habían reportado que el mayordomo estaba malgastando los bienes de su amo, así que lo despide, solicitándole un informe final del estado que guardaban los bienes de su amo. Pues puede decirse que le pidió una especie de inventario. ¿Cómo aplica para los que escuchen esta historia hoy? ¿Cómo aplica? Pues que cada uno hemos recibido, y en un momento determinado se nos pedirá que mostremos el resultado de la mayordomía o administración. Dice Lucas 16:3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Viendo su realidad, el futuro es incierto para ese mayordomo. Así que empieza a evaluar sus opciones, y es entonces cuando dice la frase: ¿qué haré? Honestamente dice: no puedo trabajar. Quizá deba entenderse: no quiero trabajar. Cavar es ahondar, escarbar, en fin, significa trabajo. Mendigar significa solicitar ayuda a la sociedad, que la población le regale bienes o dinero. También puede considerarse la posibilidad de pedir préstamos. En ese sentido, el administrador expresa: mendigar me da vergüenza.
Seguramente no estaba tan avanzado en edad como para pedir las cosas regaladas. En su reflexión personal fue honesto. Pudo mirar su realidad. Eso le ayudó para planear cómo resolvería ese problema tan grave y tan grande. Dice Lucas 16:4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Astucia es la habilidad de usar cualquier medio por conseguir un propósito. En la Biblia, este término se utiliza de buena forma al nombrar a alguien diestro y experto, inteligente, prudente y práctico. Actúa con cautela y de forma crédula. Tiene la capacidad de formular ideas sanas que ayudan a lograr objetivos en la vida. Por medio de esta historia se puede aprender sobre la justicia, la injusticia y la responsabilidad de los hombres ante Dios. Este mayordomo, para evitar quedar en bancarrota, decide hacer acuerdos con los deudores de su amo. Dice Lucas 16:5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? En esta oportunidad se puede aprender que el mayordomo no solo era deshonesto, sino astuto y hábil en el manejo de los negocios. Dice el versículo 6 del capítulo 16 de Lucas. Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. 100 barriles de aceite aproximadamente era el rendimiento de 450 plantas de oliva. Al disminuir a la mitad la deuda de aceite de oliva, busca ganar el favor del deudor, esperando que lo apoyan si se queda sin trabajo. Aunque parezca fuera de lugar, el mayordomo está aplicando los valores de misericordia y perdón, ya que las acciones del administrador, aunque egoístas, resultan en una forma de alivio para los deudores. Dice Lucas 16:7. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. 100 medidas de trigo era el rendimiento aproximado de 4 hectáreas de plantas de trigo. Aquí solo autoriza una reducción del 20%. Se comprueba la aplicación de la prudencia y la sabiduría en el manejo de las finanzas. No necesariamente se refiere a la tolerancia de las deudas, sino que invita a renunciar a algunos derechos en aras de las relaciones amistosas y la construcción de una comunidad amorosa y solidaria. Quizá de manera no apropiada, pero el mayordomo o administrador fortalece las relaciones interpersonales, ya que para los deudores la condonación de una quinta parte de la deuda provoca agradecimiento hacia el administrador y tal como lo pensó desde el principio, estas personas con el tiempo se mostrarán generosas con el que fuera administrador, porque ya no lo va a hacer. Dice Lucas 16:8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Mayordomo o administrador malo, porque desperdiciaba los bienes de su patrón y también porque indebidamente autorizó descuentos en las deudas, perjudicando a su amo. Los hijos de este siglo se refiere a las personas que no tienen temor de Dios en sus corazones. Hijos de luz son los hijos del reino. Astucia o sagacidad es la capacidad de actuar con inteligencia para lograr un objetivo. Esta habilidad implica el uso de, puede decirse, mañas que permiten sortear obstáculos o engañar a otros de manera ingeniosa. La astucia puede ser vista como una virtud cuando se utiliza para el bien, como un defecto si se emplea para manipular o perjudicar a los demás. En esta oportunidad se utilizó para ayudar a los deudores y, como consecuencia, asegurar buen trato de esos deudores en favor del administrador que estaba siendo despedido.
Dice Lucas 16:9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. En ocasiones se presentan oportunidades financieras que conviene aprovechar, no para ganar el cielo, sino que ese cielo, moradas eternas, sea una experiencia agradable a quienes resulten bendecidos por los que sí tienen. Por ejemplo, ayudar financieramente a los necesitados está bien, pero ayudar a otros para que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso sí es invertir para la eternidad. Eso quiere decir que cuando alguien, Jesús, por medio de esa parábola, anima a ganar amigos o conseguir amigos dentro de la sociedad sin Cristo, por medio de acciones o decisiones que permitan una relación amistosa con resultados a mediano o largo plazo en la evangelización. O sea, ¿cómo vamos a penetrar en la sociedad? Jesús nos está dando una idea. Dicho de otro modo, la idea de utilizar las riquezas de injusticia se refiere a cómo se deben manejar las posesiones materiales de forma que contribuyan a una vida espiritual y relacional, considerando la generosidad y el servicio a los demás, porque el que usa desinteresadamente las posesiones está obedeciendo la voluntad de Dios. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La fidelidad de una persona no se determina por la cantidad que se le confía, sino por el carácter que demuestra al usar lo que recibe. Dice Lucas 16:11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Riquezas verdaderas se refiere a las cosas de más alto valor, las que son espirituales y eternas. La integridad guarda relación con los asuntos monetarios, aún en los pequeños detalles, pues las riquezas en el cielo son más valiosas que las terrenales. Cuando no se es confiable en las riquezas terrenales, sin importar lo mucho o lo poco que se tenga, no es apto para que se le confíen las grandes riquezas del reino de Dios. Dice Lucas 16:12, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El dinero es un amo poderoso y engañador. Promete poder y control, pero no lo puede dar. Las fortunas pueden lograrse y perderse de la noche a la mañana, pero no hay riqueza que compre salud, felicidad ni vida eterna. El dinero puede convertirse en amo de una persona. ¿Cómo saber si eres esclavo del dinero? Si estás preocupado siempre por el dinero, cuidado. ¿Das por generosidad o das con el fin de obtener más dinero? Revisa cuáles son tus motivos para ocupar mucho tiempo atendiendo tus posesiones. ¿Qué tan fácil o difícil para ti es dar dinero? ¿Tienes deudas? Así que no hay nada mejor que permitir que Dios sea el dueño, pues los servidores de Dios tienen paz y seguridad, ahora y siempre. Estos dos patrones, Dios y el mundo, son dos patrones. Hay quienes aman al mundo más que a Dios. De estos primeros 8 versículos, se puede precisar que según se use el dinero que cualquier persona lleve a cabo, deja ver el señorío de Cristo en su vida. Los recursos que cada uno tiene deben ser usados con sabiduría porque provienen de Dios, son de Dios. Él los confía en las manos de cada uno. Al usar el dinero adecuadamente, se fomentan la fe y la obediencia. La obediencia es consecuencia de la fe.
Así ahora, Lucas 16:14 dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Se considera una forma de egoísmo, más o menos equivalente a la codicia. Algunos sinónimos son codicia, tacañería, mezquindad, miseria. Cuando los fariseos avaros escuchan estas enseñanzas, no están de acuerdo con Jesús. Y por su posición dentro de la sociedad judía, pensaron que burlarse de Jesús restaría autoridad a su enseñanza. Esa actitud de los fariseos hasta hoy la muestran algunas personas, pues al tener como Dios al dinero, menosprecian las enseñanzas que hablan de humildad, compasión por los necesitados, de invertir en el reino de los cielos, apoyando los trabajos para divulgar la palabra de Dios y demás. Dice Lucas 16:15, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Los fariseos eran bondadosos solo para que otros los admiraran, pero Dios sabía lo que había en sus corazones, como se dice coloquialmente, solo querían quedar bien delante de los demás. Los fariseos pensaban que si ellos eran ricos, estaban siendo aprobados por Dios, pero Jesús aborrecía sus posesiones porque por ellas se distrajeron de su espiritualidad. Probablemente la prosperidad gane el favor de la gente, pero nunca sustituirá la devoción ni el servicio a Dios. Dice Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús menciona que la ley y los profetas fueron hasta Juan Bautista, lo que indica un cambio de rumbo en la historia de la salvación. Revisemos. Mateo 3, del 1 al 4, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Mateo 3, del 13 al 17 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El Evangelio, según la versión de Mateo, registra enseguida que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Tentación que culminó con las palabras de Jesús. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4, 1 y 10. En Mateo 4, 12 se lee, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje de Jesús en el inicio de su ministerio fue el mismo con el que Juan Bautista inició su ministerio. Juan el Bautista era la línea divisoria entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Evangelio que escribió Juan en su capítulo 1, versículos 15 al 18, dice que con Jesús se hicieron realidad
todas las esperanzas de los profetas. Mateo en el capítulo 11 registra el momento en que Juan Bautista es encarcelado y cómo envía a sus discípulos a visitar a Jesús a fin de confirmar que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Cuando ya van de regreso los discípulos de Juan, después de haber hablado con Jesús, en Mateo 11, 9 al 13 se lee: ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vamos a Juan 1, 15 al 18 para que lo leamos. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia, Jesús es gracia, regalo, sobre gracia. La ley de Moisés fue un destello de gracia. El cambio de rumbo es este, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús enfatizó que su reino cumplió la ley, o sea, cumplió el Antiguo Testamento. No la abrogó, no la anuló. Mateo 5, 17 al 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No implantó un nuevo sistema, sino cumplió el antiguo sistema, porque el Dios de Moisés también actuaba por medio de Jesucristo. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Quiere decir, desde la enseñanza de Juan Bautista y después el mismo Jesús, el Mesías, durante 3 años recorrió todo el territorio de Israel anunciando el reino de Dios. Después de su resurrección, continuó hablando del reino. Esto lo encontramos en Hechos, capítulo 1, de los versículos 1 al 4. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. La expresión "se esfuerzan por entrar" probablemente se refiere al entusiasmo con que la gente estaba respondiendo al Evangelio. El ministerio de Jesús introducía la época del nuevo pacto y era el cumplimiento de la ley, el antiguo pacto, en todo detalle. Ya con ese nuevo enfoque de gracia, nació la Iglesia de Jesucristo, a la que Jesús mismo le dio la gran comisión, que encontramos en Mateo 28, de los versículos 18b al 20, y que se lee así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que el reino de Dios
es anunciado hasta hoy. Enseguida Jesús enseña sobre el divorcio y parece que cambia de tema, parece que ya no habla del reino, pero no es así. Ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo explica lo conducente a la relación de Cristo y su iglesia. Para ello, toma como modelo la relación matrimonial. Así como los esposos son vistos por Dios como uno solo, unidad que se consigue en la relación marital. La relación de Cristo y su iglesia es de unidad, total unidad. Y si se toma el modelo del matrimonio para comprender esa unidad, es muy importante que aquí en la tierra se tenga muy en claro la importancia de mantener la unidad en el matrimonio. La mayoría de las autoridades religiosas de la época de Jesús permitían que el hombre se divorciara de su esposa, casi por cualquier motivo. Pero lo que Jesús enseñó en cuanto al divorcio fue más allá de lo que Moisés enseñó. Porque en Deuteronomio 24 encontramos que dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pero Jesús expresó en Lucas 16:18: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Probablemente para los hombres sea legal que su cónyuge lo deje por otra persona, pero es adulterio a los ojos de Dios, porque para Dios el matrimonio es para toda la vida, es indisoluble. Jesús afirma la continua autoridad de la ley. Por ejemplo, el adulterio sigue siendo ilegal y pecaminoso. En el Evangelio que escribió Mateo, con respecto al divorcio, dice que esa ley fue dada por el endurecimiento del corazón del hombre e incluye terreno permisivo para el divorcio en caso de infidelidad matrimonial. Como bien sabemos, el matrimonio es una decisión divina. Dios creó el matrimonio para el deleite entre pareja, además de que ha perpetuado la existencia humana y poblado el globo terráqueo. Desde Juan Bautista, que es cuando la historia de la humanidad se ve impactada por la enseñanza de este gran hombre de Dios, hasta Jesús, el reino de Dios es anunciado. Empieza el nuevo pacto, la demostración de la gracia de Dios a través de Jesucristo. Y la noticia es que el reino de Dios seguirá siendo anunciado, porque el reino de Dios, vamos a ver enseguida qué más dice del reino de Dios. Disfruta la palabra. Tenemos mucho que decir todavía. Bendiciones.